Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa. Y la parte más difícil no fue mudarme, o los papeles, o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna. Y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase del día, o con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran. Espero que encuentres lo que resuena con vos. Tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al goce de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. Bienvenidos de vuelta a otro miércoles de la historia de Maga, contada como una mezcla de estructuras narrativas. Esta es la parte 2 del acto 1. Y creo que vale aclarar una pequeña cosa. Por si no se entendió, este relato de cada miércoles está contado desde la cabeza de la persona en el momento en el que sucedían estas cosas, no la persona que soy hoy. Muchos de los aprendizajes que viví a lo largo de todos esos años que estoy redescubriendo y reescribiendo es también mi manera de entender que esa era mi narrativa interna al momento. Y cómo posta cambió todo cuando cambié la narrativa, cambié la historia que me contaba a mí misma. Esa historia de dolor, de incomprensión, de tragedia, de furia, de rabia, de ira, de tanto dolor y tanta tristeza. Y todo empezó en mi cabeza. Era yo contra yo misma. Y de verdad, la razón más profunda por la que comparto esta parte de mi historia es para que no cometas el mismo error que yo. Porque de verdad es esto, es la conversación eterna que tuve conmigo en mi cabeza, hasta el momento en el que decidí que tenía que cambiar. Y todo eso fue un proceso. Así que, un día a la vez, un paso a la vez, un año a la vez, te lo voy a ir revelando. Acto 1, parte 2. 2011. Miraba perdida el patrón de maderas del techo del cuarto que me vio crecer. Los visos de búhos y mapaches escondidos entre los nudos y cortes brillaban con el reflejo del atardecer. La primera laptop de la familia reposaba en mi regazo y acompañaba como podía la velocidad de mis ideas, ofreciendo una lista de resultados similares a lo que le pedía. Una búsqueda sobre cómo hacía la gente para vivir en otro país. Vivir viajando, que me paguen por viajar. Había estado arriba de un avión, sabía que podía ser azafata. Para ellos saber muchos idiomas sería una ventaja. Entre suspiros, la lista de requisitos para las diversas posibilidades crecía en mi mente. Más razones para seguir empapándome del inglés, para aprovechar el italiano de la escuela. Puedo aprender otro idioma, quizás francés. Siempre quise aprender francés. Algo que pague bien. No quería ser médica o abogada, no tenía esas vocaciones. Pero sobre todo lo que me interesaba era que habían algunas profesiones que si las estudiabas en un país, básicamente no podías ejercer en otro. Corrección. Se puede. Pero no estaba dispuesta a hacer el trabajo extra que requieren las validaciones y cambios para poder ejercer no solo en tu país, sino también en el exterior. Y yo no quería ejercer en Argentina, ni siquiera por 2 días. Así que no, mi llamado no iba por ahí. Mudarse afuera. No podías agarrar tus cosas e irte, y así como así encontrar un alquiler, buscar un trabajo en un café y listo. Ese privilegio era solo para ciudadanos, y yo no tenía ciudadanía europea. Y por donde preguntaba parecía no haber forma de conseguirla con mi familia. Así que para vivir y trabajar afuera tenías que tener una visa de trabajo, pero ¿cómo habían hecho entonces los tíos para vivir en Estados Unidos? Ya no es como antes, ya no puedo decirte cómo se fueron ellos. Ok, Estados Unidos descartado. Tiene que ser Europa. ¿Y cómo hago? Google me lo diría. Y resulta que al momento de esa búsqueda, si vivías 2 años legalmente en España siendo argentino, ganabas derecho a aplicar a la ciudadanía. Y en Italia era lo mismo, pero en vez de 2 años eran 3. ¿Cómo hago para estar allá tanto tiempo si solo soy un adolescente? Puedo estudiar. Una carrera puede ser de 3 a 5 años. ¿Y cuánto cuesta estudiar afuera? No, es demasiado caro. Hice una chance en 1 millón,
Pero es una chance. Uno nunca sabe, ¿no? ¿Irme a estudiar a España? No. No es un país que me llame la atención, no. España no. Resulta que hay universidades que para extranjeros tienen carreras específicamente en inglés, sin importar la lengua del país. Y para ello necesitaría saber bien el inglés. Ya soy competente con el inglés, pero seguir toda una carrera, no sé. Mejor prepararme. Voy a pedir empezar inglés en el instituto. El del colegio no me alcanza. El horario extracurricular se inflaba de tantas actividades como pudiera para cargarme de herramientas que me abrieran más posibilidades para el día que pudiera irme. Y suspiraba. Me frotaba los ojos y estiraba mi encorvada espalda mientras que el silencio en mis labios era inversamente proporcional a los debates y discusiones que se llevaban a cabo en mi mente. Mi pie izquierdo fijo en la línea de penal. La pelota que rebotaba en el travesaño del arco de handball del colegio y en la repetición monótona de practicar puntería, repasaba mis opciones. Entre una clase de gimnasia y la otra me tomaba esos momentos para centrar mis ideas. Suspiro y recibo el rebote. Italia estaba tan solo a 2 años de darse. Lanzo seco y veloz. El metal suena y cuenta los días que faltan para el viaje. Recibo y respiro agitada. El demonio hunde de nuevo sus uñas. Despierta al yo usar mi agresión como motor de movimientos. Lanzo seco y veloz. El metal suena y retumba en sus oídos. Recibo y sus ojos se iluminan de fuego. Mi mano en la pelota da lugar a sus uñas. Lanzamos seco y veloz. El metal suena y cuenta de nuevo la ausencia de posibilidades concretas que tenemos. Recibe el rebote y se activa en la ira frustrada, se ensancha en la amargura contenida, se tensa en el grito callado. Lanza seco y veloz, con un rugido alto, agónico, atormentado que se apodera de mi cabeza. El metal suena y rebota hacia lo alto. No recibo. Me quedo quieta mientras el eco de su desconsuelo se pierde de a poco entre mis oídos. La tormenta que oscura antes de bramar se prepara para su furia, se eleva desde mis pies y tiñe mi corazón de electricidad. Rebota la pelota en el verde de la cancha, y cuando listo está el rayo para romper los dos mundos, interrumpen voces y risas por la puerta de vidrio. Se agazapa la sombra, se alza mi mirada. Reconoce el tono de conocidos que desconocen a mi Hyde. Doy espalda a la entrada, cierro los ojos y respiro de nuevo. Mi mano se agacha y recupera su versión de la pluma que a los ojos correctos revelarían al doble detrás de mi Jekyll. Mas nadie lo sospecharía. Mis tinieblas no se abalanzan sobre nadie más que mí misma. Mi corazón lleno de sueños esperanzado emergía de tanto en tanto a revitalizarse con la cercanía de mi tan esperado viaje. Se emocionaba al punto que se me escapaba la lengua, y ya muchos habían conocido de mis labios mi deseo de poder irme a vivir afuera. Pide y se te dará. Al abrir mi verdad, hubo respuestas y ayudas. Mis profesores me escucharon y respondieron. Me informaron que existen becas a las que puedes aplicar y de ser seleccionado estudias en Europa, sin pagar, y en más de una hasta te cubren los costos para poder sobrevivir. Pero yo no sabía todavía que quería estudiar, y a las becas había que aplicar con tiempo. En cualquier caso, también hay becas para másters y doctorados. Es una posibilidad que puedo aprovechar más adelante. Mientras tanto, uno de mis profesores favoritos aportaba sonriendo. Cualquier cosa, cuando cumplas 18 nos casamos y te paso la ciudadanía italiana. No se alarmen, los dos jugamos para el mismo lado. Y por más que ya conocía el pase de ciudadanía por matrimonio en distintos países del mundo, también supe siempre que no recurriría a casarme solo por un pasaporte. Mi libertad es de mis más ansiados y primordiales valores, sin mencionar que contar con gente no es mi estilo. No ligaría jamás mi deseo de libertad a ningún otro ser humano. No estoy dispuesta a ello. Nadie más que yo me va a decir que lo merezco. Mi libertad me la gano yo. De día expandía mi lista de conocimientos y habilidades. De noche perdía el sueño enlistando en mi cabeza las formas de poder estar legalmente en el territorio que yo quisiera. Y la lista se agrandaba, y la información se acumulaba, y la mochila que cargaba de por si acaso comenzaba a dejar marcas en mis hombros, y la fatiga ralentizaba mis pasos, pues eran todas igual de posibles, igual de imposibles, igual de cercanas, igual de lejanas. El camino dividido, sin direcciones específicas, y en lugar de transitarlos, dibujé mapas de las ramificaciones de cada uno, exploré experiencias y sitios, información en ideas, y memoricé cada cruce, cada curva, cada mundo al que llevaba cada una de las ideas, y armé planes y cadenas y pasos a seguir, y pensaba en sinfonías y conocía cada nota de cada instrumento, mas si tan solo una nota desafinaba, toda la pieza caía, mas en mi mente no lo veía. Solamente al tocar el instrumento se me evidenciaría la fragilidad de un equilibrio que compone tantos elementos. Desconocía que la clave es tener una base y construir a partir de ella,
y en mi ignorancia pretendí que el conocimiento alcanzaría para determinar el futuro. Solo al tocar el instrumento se me haría evidente la falla. Me tocaba elegir la orientación de mis últimos 2 años en el colegio, o exactas, más números, programación y matemáticas, o sociales, más filosofía, más cuestiones demográficas. Y sabía que los números se me daban fáciles, y sabía que posiblemente no iba a estudiar algo relacionado a ellos. Me apasionan los números, mas no me veía ejerciendo una profesión atada a ellos. Así que, lógicamente, según mi raciocinio, elegí exactas. Porque si sabía que no iba a aprender más de ellos más adelante en mi carrera universitaria, este era el momento de aprovechar el conocimiento. Y por supuesto, estudiar números no te lleva las mismas horas que leer. Necesito el tiempo extra de clases para seguir formando mis habilidades. 2012. El año donde mis 3 profesores favoritos estuvieron ante mí, y entendí de ellos que se puede ser más de una cosa en la vida. Y por fin tenía evidencia de mi forma de ver el mundo. Mi profesora favorita era de literatura, y me presentó el que hoy es mi libro favorito, de mi autor preferido, Carlos Ruiz Zafón. Analizar textos es apasionante. Yo estaba haciendo exactas, y me iba muy bien con la matemática, con la física y la programación, pero también me iba muy bien con la literatura. Y me dijo, ¿sabes que yo estudié química? Después estudié letras, y me tocó dar una clase, algo que negué siempre, y ahí me di cuenta de que me encanta enseñar. Y ahí tenía mi evidencia de que hay más de un camino. Puedes tener más de un tipo de inteligencia, puedes tener más de un tipo de interés, puedes recorrer más caminos que solo uno, aunque en los ojos de los estereotipos es contradictorio. Mas la contradicción me sienta bien, y no tenés que ser el premio Nobel para cruzar disciplinas. Es posible para el ser del día a día. Lo tengo justo delante de mí. Mi viaje me esperaba, me quedaba poco. El año próximo llegaría a Italia, y sería el año donde decidiría de una vez qué estudiar, pero falta todavía. 2012 es el año del fin del mundo, según tantos y hasta la película. Ojo, lo temí por más de un momento. Y me consolaba pensando, Dios no me va a llevar antes de que llegue a Italia. Ya me dio una segunda oportunidad. Por algo sigo acá. Tenía 16 años y por fin iba a poder empezar a trabajar para ahorrar en grande. Podría empezar a ganar en dólares. Déjenme explicar. Mi papá estaba poniendo su propio restaurante en las grutas. Esta iba a ser la 3ª temporada que íbamos a las grutas a trabajar, pero iba a ser la primera donde él iba a tener un restaurante a su nombre. El otro lo tenía con un socio, y como no estaba a su nombre y yo siendo menor, no podía involucrarme en lo laboral, solamente podía mirar desde afuera. Mas este verano pondría uno independiente, uno que estaría sobre todo bajo la mirada de mi hermana, y yo trabajaría ahí, porque ya tenía edad suficiente para poder empezar en el negocio familiar. Y le dije, no me pagues, guarda mi sueldo y pasalo a dólares. Ese fue nuestro acuerdo por el resto de los años que trabajé con él. Ese año trabajé en la casa, no como moza, por lo que no tenía acceso a las propinas, pero sí las manejaba y entendí cómo funcionaba. Tomé nota de que, entre lo que sumaban de semana a semana, cada mozo se llevaba el equivalente a otro sueldo, solamente con las propinas. Podrían ser más ahorros, más libertad, poder gastar esa plata en lo que yo quisiera. El viento caliente de las grutas se filtraba por las puertas del restaurante al mediodía. 2 hermosas niñas entran con sus risitos dorados y un sutil bronceado que denota una piel que no acostumbra a ese tipo de sol. El corazón me da un vuelto cuando las escucho hablar en un dulce acento británico. Detrás entraban presumiblemente sus padres. Una familia que hizo sanar mi corazón. Ella, argentina. Él, italiano. Y las 2 hijas, inglesas. Vivían en Oxford. Y sus hijas hablaban los 3 idiomas perfectos. Era lo más hermoso que había visto y escuchado en mi vida. Fabiana trabajaba con un instituto de inglés, especializaban en intercambios y cursos en Inglaterra y Escocia, justamente para estudiar el idioma, y podías vivir allá por el periodo de los estudios. Ellos te conseguían también un lugar en donde dormir. Mi corazón latía de emoción. Londres está tan cerca de toda la lista de lugares maravillosos de Inglaterra que ella me contaba. No intenté siquiera ocultar el brillo del deseo que se escapaba de mis ojos. Y hay más opciones. Hay muchas, muchas opciones. Alguna tiene que darse, por favor, alguna tiene que ser mi manera. 2013. Era finalmente el año. Mas todavía la nena inteligente, la que todo cuando se proponga puede lograrlo, solamente quería irse. Y todos le decían que tenía que saber qué hacer, qué estudiar. Yo solo quería irme. No me interesaba qué estudiar, yo me quería ir. Pero eso no es un sueño, no es una carrera. Porque los sueños son, yo quiero ser actriz, yo quiero ser abogado, yo quiero ser piloto, yo quiero ser periodista, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser programador, yo quiero ser chef. Y yo no tenía eso. Yo solo quería irme del colegio, irme de Bariloche, irme de Argentina. Yo solo quiero irme. Y el reloj empezó a correr. Junto a él,
el veneno, el enojo, la rabia, el dolor, la ansiedad, el deseo inalcanzable, el anhelo petrificante. Abril. La desesperación de mi familia ante mi falta de dirección llevaría a que pagaran por orientación vocacional. Y era carísimo. De nuevo la heroína en mi sangre, porque esa plata podría irse a mis ahorros, podría irse a un pasaje. A pesar de mis quejas y resoplidos, el intercambio de mails empezó. ¿Cuándo querés empezar? Bueno, mis horarios son complicados. Tengo muchos intereses, muchas actividades fuera del colegio. Tengo clases de piano, inglés, francés, hago baile, entreno con 3 equipos de handball, y a mitad de año nos vamos a Italia. Y cuando vuelvo tengo un nacional. Liliana es una mujer que no se rinde ante los desafíos, por lo que finalmente encontró un horario que nos iba bien a ambas, y acordamos un día. No sé bien qué esperaba de ese primer encuentro, pero puedo afirmar que la admiración que me llevé cuando me bajé del auto va más allá de la imagen que, infinita, se repite en mi memoria cuando evoco este recuerdo. Un camino en descenso desde la calle principal revelaba una casa al borde del lago. Un terreno de pasto verde se propagaba calmo a ambos lados del camino de piedras que conducía a la entrada. Estupefacta ante semejante belleza, tocaba la puerta de madera oscura. Una sonrisa cálida me recibió y al dar un paso, un pequeño canino feliz de recibir una cara nueva en casa se cruzaba entre mis piernas. 5 pasos después, del pasillo se abría a mi izquierda lo que solo puedo describir como una cabaña donde perderse y crear magia. Un espacio de living a mi izquierda, una mesa justo en el medio, y para enmarcar la calidez del espacio de maderas y almohadones, un enorme ventanal que revelaba el hermoso paisaje del Nahuel Huapi y las montañas al otro lado del lago. No sabía bien cómo sería la casa de mis sueños, pero ese lugar sin dudas se le acercaba peligrosamente. Mientras mis ojos admiraban el entorno, Liliana me explicaba que haríamos trabajos para conocernos mejor, y que habrían tareas para mí, pero también otras para mi familia, y algunas para mis amistades. No siempre podría saber lo que otros dijeron. Me preguntó sobre mis miedos, me preguntó de mis deseos, me preguntó qué me gustaba, me preguntó qué se me daba fácil. Y resulta que muchas cosas se me dan fáciles, y me gustan también mucho. Así que mejor miremos qué cosas no querés hacer, y de ahí discernimos. En cada sesión íbamos a ver con mayor profundidad distintos aspectos de lo que era descubrir qué quería hacer de mi vida. Porque de nuevo, vivir afuera no es saber qué querés hacer, tenés que tener una carrera. Cerré la puerta después de ese primer encuentro. Respiré el aire frío de la Patagonia y miré de nuevo la casa. Repasé en detalle mi derredor, y mentalmente anoté. Ella no iba a ningún lugar a trabajar. Trabajaba desde su casa, y no cualquier casa. Esa casa. Nuevamente el silencio de mis labios durante el regreso a casa en auto era inversamente proporcional al acalorado diálogo que se debatía en mi mesa de directores. Ella tenía clientes, no hacía distintos trabajos. Ella tenía un sistema y lo repetía con los distintos chicos perdidos que no sabíamos qué hacer de nuestras vidas. Y ganaba. Mucho. De nuevo, Chispita buena en matemáticas hizo sus cuentas. 3 meses de sesiones, una vez por semana. O sea que en total yo tendría unos 2 encuentros. Y se pagaba mensualmente. Yo solamente era una. Y era 1 hora de su semana. Hipotéticamente, si ella trabajaba tan solo 3 o 5 horas cada día, ni siquiera las clásicas 8, solo la mitad. Y si trabajaba de lunes a viernes, eran fácil entre 15 y 20 los otros perdidos que buscaban dirección en su sabiduría mes a mes. Mi cerebro explotaba y mi mandíbula caía. Ella ganaba lo mismo o más que cualquiera de las profesiones que mis compañeros querían seguir, trabajando menos. Y trabajaba sola. Y nosotros veníamos a ella, a esa increíble casa. Trabajaba bajo sus términos. Yo quiero esto. Y le pregunté a mamá qué es lo que Liliana era. ¿Acaso era una carrera la orientación vocacional? No. Lili es socióloga. Se especializaba en orientación vocacional. Pero yo no quería ser psicóloga o socióloga. No me apasiona la gente en masas, sí los individuos. Y la sociología en mi cabeza sonaba muy cercana a la política y a los temas de comunidad. Y no me gusta. Pero hay algo ahí. Y eso sí me gusta. Ya me había pasado algo similar con mi profesora de piano. También trabajaba sola. También trabajaba por horas. También se le pagaba según la cantidad de sus alumnos. Pero nunca quise atar la música a algo que me dé de comer. La música es algo que me toca el alma, no le puedo poner precio. ¿La contaminaría? No. La música es para mí. Es una de mis expresiones más vulnerables y puras. No es para hacer plata. Psicóloga. Más de una vez me dijeron que podría ser psicóloga porque soy muy buena escuchando, pero... ¿y si me tocan pacientes que no me caen bien? ¿Y si de verdad me toca a alguien que no puedo ayudar? Voy a terminar mandando a la mierda a alguien y ya me veo que alguno me hace juicio. No quiero estar atada a trabajar con gente que me paga pero me cae mal. No, tiene que haber otra forma. Así que seguí yendo, seguí evaluando
y esperé a ver cuál era el resultado que se revelaba en medio de mis capas y capas de intereses, deseos y habilidades. Esa fue la primera vez que el trabajo de autoconocimiento me estaba ayudando a entender qué es lo que quería, aunque no pudiera todavía asignarle un nombre a eso. Y había que empezar ya, con todo. Siempre el reloj corriendo, corriéndome, y yo corriéndole detrás. Junio. En tan solo días llegaba a Italia. Me dijeron tantas veces bajá las expectativas porque te vas a desilusionar, y ninguna de las veces escuché. Junto a mi valija me llevé los 10 años de creyendo, los 10 años de acumular el deseo, la expectativa y la construcción de este sueño. Y hasta así, superó todas mis expectativas. Fue el mejor viaje de toda mi vida. No puedo definir por qué, va más allá de las razones que puedan listar. Porque no fue todo color de rosas, porque todavía no sabía qué hacer, pero era claro, yo tenía que irme. Mi lugar estaba ahí afuera, del otro lado del océano, y no era lógico, era sentirlo en mi corazón, en mis venas, en mis huesos, en la electricidad que viajaba por mi cuerpo, mas sobre todo, en la paz que encontraba cuando me decía que eso era posible. Y era todo lo que importaba. Italia. Un contado par de mis compañeros compartían conmigo la loca idea de querer estar más cerca de ese lado del mundo que del nuestro, cada uno con sus objetivos: viajar, conocer, explorar, estudiar. En un pequeño subgrupo se nos separó del ejército de argentino que recorrían las calles de Bolonia, y junto a la primera universidad denominada como tal en todo el mundo, el profesor que nos quería ver soñar y lograr caminos no tan tradicionales nos presentó al director de la universidad. Javier había estudiado ahí, y conociendo mi pasión por las lenguas y la literatura me explicó que él era lingüista, por eso hablaba tantos idiomas. Su estudio le permitía hacer más de una cosa porque el lenguaje y la comunicación atraviesan todas las disciplinas, y le daba libertad, le daba opciones. Él había vivido en Italia, entre los países donde había viajado y trabajado. Ahora se encontraba también en Argentina, en la Dante, con nosotros. Recorrió y recorrería todavía en el mundo, tenía amigos por toda Europa, hablaba las lenguas que yo también conocía, pero también hablaba polaco y hablaba árabe, y él decidía dónde vivir. Una vez allí, encontraba qué hacer: enseñar, estudiar, escribir, investigar. Y había opciones. Por supuesto, él tenía pasaporte europeo, pero era una persona que era mucho más que solo su título, y era un título con validez internacional, y eso puede abrir más puertas. Italia me regalaba más certezas y 7 océanos nuevos de opciones. Tenía más seguridad en mi sueño, pero las opciones se abrían más, y más, y más. ¿Y dónde elijo? Mi corazón, expandido por el viaje y la distancia de todo cuanto sentía alguna vez como amenaza, dejó salir y compartir mi emoción y gratitud ante la experiencia de estar por fin en Italia con mi familia. Como recompensa, recibí el mail que me hizo gritar y correr a las 3 de la mañana nuestra última noche en Roma. Con lágrimas en los ojos y el corazón que se me salía del pecho, le recitaba las palabras mágicas a mi mejor amiga. Me encantaría poder ayudarte a realizar otro viaje para perfeccionarte y estudiar afuera. Veremos si estás decidida y si se puede realizar. No lo descartes. Al fin, era posible. El apoyo de mi sueño por parte de mi familia se dejaba entrever. Me veían. Por fin, me veían. Agosto. Ya de nuevo en Bariloche, mi emoción redescubierta se transmitió a Liliana, y le compartí las increíbles noticias. Había un intercambio entre ella y yo, y había otro entre ella y mis papás. No sé bien si uno influenció al otro, mas me puso a cargo de contactar a Fabiana para poder hacer uno de los cursos que ofrecía en su instituto. Un 22 de agosto me contactaba por primera vez con Fabiana, nerviosa y ansiosa por recibir su respuesta. Me dijo que sí, que se acordaba de mí y de mi familia. Con mucho entusiasmo me ofreció opciones para llevar a cabo el viaje y el estudio que mejor se adecuara a mis objetivos. Los siguientes 2 meses estuvieron repletos de búsquedas en Google sobre York, Oxford, Muswell Hill, opciones de estudios diversos y la chance de poder rendir el CAE en Inglaterra. Estaba averiguando para un curso alrededor de abril y había olvidado este detalle. Eliminé a tal punto estos recuerdos de mi cabeza que hasta el instante donde estoy escribiendo esto, había olvidado que de verdad ahondé en la idea también de ir a estudiar afuera. Y no solamente yo, se me dio pie para ello. Así me lo revela el siguiente mail que escribí. Sí, estuve averiguando y definiendo lo que voy a hacer el año que viene, ya que este es mi último año de secundaria, por lo cual no estaba segura de qué fecha podría pasarte como posible para el intercambio. Por el momento estoy averiguando para ir a estudiar a Firenze, si es que es posible. Y sería ideal porque el año escolar allá empieza en septiembre, lo que me daría tiempo para realizar este viaje en la primera mitad del 2014. Y si no, tengo como respaldo estudiar en Buenos Aires en la UBA. Octubre. Esa opción ya no estaba en mi panorama. Y ahora que conecto esa información a mi año, sé que la carrera que había deseado seguir en Firenze era una especialidad en intercambios culturales, lingüística, relaciones internacionales, entre otros.
No puedo recordar el nombre de la carrera, mas fue un programa que vi y dije, esto es perfecto para mí. La no posibilidad de perseguir ese estudio no sé cuándo sucedió. El delirio de estudiar en Italia era el menos real en mis posibilidades. Mas sí hubo algo que marcó después. Quizás el recuerdo se escapó de mi cerebro. Quizás el dolor se encargó de enterrarlo para evitar volver a sentirlo. El intercambio de mails llega hasta un punto, pues estoy segura de haber eliminado cualquier tipo de evidencia de lo que tuvo que suceder a continuación. Un último mail de Fabiana me enviaba toda la información del presupuesto para el curso que se había decidido seguiría el año siguiente. Era octubre, y para que el precio no cambiara, a fin de mes habría que hacer el pago. No sé qué pasó, no sé cómo pasó, solo recuerdo la agonía fría en mis venas, el veneno hirviendo de rabia y llamaradas quemando mi sangre, el latido en repiqueteo ansioso de mi corazón, la humillación de tener que comunicar la noticia a Fabiana de que después de todo, después de hacerla buscar y cambiar opciones una y otra vez, después de que moviera contactos y opciones para acomodarse a mis tiempos y a mis deseos, después de las horas de soñar y relamerme por fin en felicidad ante la vida que se estaba construyendo frente a mí, el tajante no llegó, esta vez de los labios de mi papá. No iba a hacer el viaje, y yo tenía que mandar ese mail. Era la segunda vez en el año que tenía en mis labios el peso de comunicar una decisión tomada desde arriba sobre mi vida. En ambas lloré frente al mensaje que me tocaba compartir. En ambas callé ante quienes me mandaban a decir un no que no era mío. Pues no tenía todavía autonomía, no tenía todavía independencia, no tenía todavía libertad. Y la sed de ser libre tiñó de nuevo sabor a su deseo. Y resulta que de nuevo me encontraba sin horizonte. La desesperación de la familia era proporcional al lejano que yo sentía ante mi futuro. Ya no importaba, nada importaba. Si hasta cuando se me apoya se me lo quita de las manos. No tiene caso, no tiene sentido. Entendí que no contaba con ayuda, que la única forma en la que sucedería sería por mi cuenta. Y la tristeza que me acompañaba era evidente. En octubre me anoté en la UCA para hacer el curso de ingreso de la carrera de licenciatura en letras a distancia, porque el presencial era en febrero y yo en febrero iba a estar trabajando en las grutas. No fue una decisión con emoción, fue una de resignación. Si nada de lo que quería era posible, esta era dentro de todo la mejor de las opciones. Una que le debo a mi hermana que desde Capital había encontrado el programa de estudios de la UCA, uno con mucha más literatura internacional que el resto de los programas que se ofrecían en Buenos Aires al momento, y de las pocas que el tercer año de la carrera te ofrecían la posibilidad de ir a hacer un semestre afuera. Algo es algo, pensé. Y de mis 10 años que me separaban de Italia, empecé a contar los 3 que me separaban del intercambio universitario. Mas esta vez no había emoción, no había suspiros de ensueños, no había nada que lo tiñera de felicidad. Un nuevo intento de encontrar bocanadas de aire en un mundo que se empecinaba en mantener mi cabeza hundida bajo el agua. Y mantendría mi respiración. Aguantaría hasta la próxima oportunidad de emerger a la superficie. Miraría el mundo desde las profundidades danzar entre los rayos de sol que no tocaban mi piel. Bajo el agua no hay sonidos. Bajo el agua no hay tormentas. Bajo el agua no hay calor. Bajo el agua el mundo calla. Bajo el agua hay presión en mis oídos. Hay silencio. Bajo el agua lo cierro ante todo lo que puedan decirme. Bajo el agua no se habla. Así evito todo lo que puedan intentar hacerme decir que no sea mío. Noviembre. Con 17 años podía ya tener licencia de conducir, mas no estaba en mis deseos. Nunca me gustó manejar. Mas mi familia lo quería para mí, y nuevamente se estaba dispuesto a pagar por eso que no me interesaba. Y se descartaba una vez más lo que yo sí quería. Ya no tenía fuerzas para pelear. No trataba de entender por qué no me escuchaban. Solo sabía que no podía depender de su plata para hacer lo que yo quería hacer, porque a nadie le importaba lo que a mí me movilizaba. Y ya estoy cansada. Me veía haciendo lo que otros querían que yo haga. Y lo haré. Voy a estudiar. Voy a sacar la licencia que sé que no usaré jamás, porque en Buenos Aires no voy a manejar. Y la voy a tener en diciembre. Y en diciembre me voy a las grutas. Pero a nadie le importa que es solo un gastar de tiempo y plata, porque lo que yo digo no vale nada. Porque el no de todo el resto se escucha y el mío solo se percibe como pelea. Es más fácil seguir gastando y pretendiendo que sentarse a escucharme y entenderme. En un mismo año conocí la completa felicidad y la completa infelicidad. No había nada que quisiera más que desaparecer de mi propia vida, porque no era mía. Vivía una vida donde no tenía voz ni voto. Vivía una vida donde había una lucha constante por dejar entrever las cosas que me importaban. Vivía una vida donde toda mi energía era extraída en el constante cortar de los hilos que manejaban mis acciones. Yo quería tan pocas cosas. En el medio de un buffet yo solo quería una fruta, y por comunicarlo se me gritaba que tenía que comer plato a plato, pero yo solo quería esa fruta, y odié cada célula de lo que me rodeaba en el mundo, porque nada era mío, y me odié profundamente, porque yo no era yo, y si nada era mío, y si yo no era nada de lo que estaba viviendo, no quedaba nada más que destruirlo. El botón de autodestrucción se guardó en mi bolsillo, porque todo lo que había de mí no era mío, y cada acto me recordaba el sintagma que cargaría conmigo en una esencia que solo comprendo habiéndola superado. Yo no existía,
y cada paso afirmando una existencia que no me pertenecía retumbaba entre las llamas de mi corazón en infiernos. Diciembre. Lo mejor que estaba por suceder era terminar el colegio. Alejarme de la Dante, alejarme de Bariloche. Necesitaba alejarme de la identidad que no me pertenecía, del lugar que no me comprendía, de los oídos que no me escuchaban. Romper con todo, alejarme de todo, olvidarme de todo. Mi libro favorito en mi regazo, la brisa del mar en mis mejillas, los loros cantan a lo lejos, y una sensación desconocida que me invade. No tengo nada que hacer. Había aprobado el curso de ingreso, me había ido de Bariloche, me había despedido de todo. No hay más exámenes, no hay más proyectos, no hay más información, no hay más ideas. Solo queda esperar a mudarse y empezar a cursar. Un verano en las grutas frente a mí, solo para vivirlo. Trabajando, pero sin pendientes que posponer en mi cabeza. Fue la primera vez que sentí la dicha de saber que no tenía nada más que hacer, y que podía hacer o no hacer, pues no había más reglas, no había más horarios, no había más preparaciones. Era el cierre de un ciclo, la transición hacia lo desconocido. Y sin querer, por un verano, fui paz. Continuará.